Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos. Park Jimin, Jeon Jungkook, mi nombre es Bel Romani, me encanta estar con ustedes porque vamos a platicar de, pues sí, este nuevo look de aeropuerto que nos trajo Jimin, donde se ve absolutamente suavecito, adorable y tierno. Pero vamos para ello a observar un video con las diferentes noticias y momentos destacados para el día de hoy. Comenzamos justamente con este video de los chicos en lo que fue su partida hacia Estados Unidos. Ya habíamos tenido unas horas antes, prácticamente casi que un día antes, a lo que fue Jungkook con Hobi, y luego pues ya tuvimos a nuestros 5 preciosos reyes que también ya iban camino hacia Nueva York. Aquí los vemos en su llegada al aeropuerto. Yoongi, como siempre, ya saben, ese va a toda velocidad, ni se fija, pero por otra parte lo que era Namjoon, Tae, Jin y también nuestro precioso Jimin se lo tomaron un poquito con más calma. Había muchas más personas esperando que cuando vimos a Jungkook partir, así como con Hobi. En este caso sí creo que la gente estuvo esperándolos. Se estuvo anunciando un par de horas antes que ellos iban a estar en el aeropuerto, así que era obvio que íbamos a toparnos con estas escenas donde las personas pues estaban ya amontonadas esperándolos. La prensa también estuvieron pues sí interactuando con pues las personas que les hacían preguntas, hablando acerca de que les deseaban que fueran pues con bien hacia Estados Unidos, que la gira saliera bien, que los iban a estar esperando porque saben que esta vez, esta gira, pues van a regresar a partir de la primera semana de septiembre. Entonces estamos hablando de que los chicos van a estar fuera del país pues alrededor de 5 semanas y media más o menos, para luego regresar, tomarse igual un descanso de alrededor de 3 semanas para seguir con lo que sería el mes de octubre, un mes que van a estar totalmente copados en lo que sería pues su visita a los demás países de América, como puede ser Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú. Entonces pues sabemos que eso los va a tener muy entretenidos. Y de ahí, bueno, pues ya sabemos que se vuelven a tomar otro descanso para comenzar con lo que sería la parte de la gira en Asia. Así que los chicos preciosísimos, nuestro Jimin ahorita lo vamos a comentar con todo el detalle que se merece, porque absoluta y totalmente les decía adorable, suavecito, bello, dulce, tierno. Jimin estuvo la verdad increíble en lo que fue su paso por el aeropuerto con rumbo a Estados Unidos. Ya vemos aquí a Jin y a Nam. También pues inclusive en algún momento se va a apreciar que cuando los chicos estaban llegando al aeropuerto, pues sí, Jimin estuvo abrazando a Tae. Luego aquí pues tenemos diferentes momentos de cuando ellos están entrando a la terminal del aeropuerto, ya listos y preparados para embarcarse en esta siguiente aventura, que yo espero que les vaya muy bien en lo que sería esta parte de la gira por Estados Unidos. Creo que sí es de las partes de gira que pues va a ser más larga todo el tiempo que ellos van a pasar allá, sobre todo porque ya habían dado una primera fase de conciertos y regresan a terminar con esta segunda fase, que pues sabemos que para los chicos era muy importante cumplir con pues este gran número de conciertos que otorgaron en Estados Unidos, que para bien o para mal, bueno, pues ellos decidieron que fuera así. A lo que me refiero es a que ahora en este momento justo en que los chicos pues están bajo la mira de absolutamente todo el mundo después de lo que pasa con que ellos declinan la invitación de pues mandar su música hacia lo que serían los premios Grammy a participar o ser considerados. Entonces me imagino que va a llamar mucho la atención esta parte de su gira, porque precisamente los medios en Estados Unidos van a estar mucho sobre ellos. Por eso les decía, para bien o para mal, pues los chicos ya van para allá. Y hablando acerca de los chicos ya van para allá, tenemos estas escenas de Jungkook llegando justamente a lo que era la ciudad de Nueva York prácticamente un día antes que lo que vendría siendo sus compañeros de BTS. ¿Dónde está Hobi? Esa es la pregunta, no lo sabemos. Aparentemente no tomaron el mismo vuelo y Hobi tenía otra clase de compromisos, pero lo que sí es importante es destacar que Jungkook ya está ahí. Jimin luciendo preciosísimo, todo vestido de Dior, el collar que traía también era una cosa absolutamente hermosa. Vamos a ver todo esto, se los prometo a detalle, porque como ustedes saben, lo que los chicos utilizan de inmediato se convierte en tendencia. O sea, no hay manera en que la gente no hable de eso, de estos momentos increíbles, hermosísimos de nuestro Jimin, este acercamiento donde se ve tan bonito, porque en la primera parte de este video veíamos la entrada general
con los 5, pero aquí ya tenemos algunos acercamientos donde podemos ver más claramente lo bonito que se veía Jimin, su cabello. Ahorita también vamos a hablar acerca del cabello de Jimin porque también ha estado llamando mucho la atención, que por ahí pues hay algunas teorías que dicen que este sí ya es todo su cabello, pero les digo, vamos a llegar a eso y ustedes me van a comentar qué piensan al respecto. Solo puedo decir que se veía tan bonito. Los príncipes de Busan comentan: Dios, su carita, sus labios rosados, su sonrisa serena, su caminar pausado y tranquilo y su cabellera dorada. Su cabellera dorada, me encanta cómo lo describe, qué poético, de verdad, de parte de los príncipes de Busan, que ayer los comentamos también aquí en el canal porque creo que hacen un trabajo muy bueno, unas editoriales muy interesantes que hacen en esta cuenta, y comparten este video una vez más de Jimin llegando al aeropuerto porque era realmente destacado. Ahora, tenemos estas fotografías de su entrada con los chicos. Aquí lo vemos como pues sí, toma del hombro a Tae y como que se ve que algo le comenta y se está sonriendo. Se veía tan, pero tan bonito nuestro Jimin. Todo colaboró. Ahora tenemos la comparación entre los dos. Ahora sí que nuestro cameraman, nuestro precioso Jungkook, y también dice pues con su precioso actor, nuestro Jimin. Vamos a ver qué va a producir Jungkook. Va a ser increíble. El suéter que llevaba Jimin, sí, un Dior Riviera, que ya ahorita también vamos a ver cómo le va en ventas. Podemos decir que va muy bien. Nuestro Jimin, una vez más, llegando al aeropuerto, enfocado en él. Este video, como ustedes notarán, está enfocado, por supuesto, en nuestro Jimin, en el momento en que parte hacia Estados Unidos, porque, pues sí, destaca mucho que se le veía muy relajado, muy tranquilo, muy contento. Estuvo, pues, haciendo muchos corazones, saludando a la prensa. Como siempre sabemos que los chicos son extraordinariamente educados, suelen ser muy cuidadosos, obviamente con estas apariciones públicas, siempre lucir así, ¿no? De alguna manera que los sientes cálidos y los sientes cercanos. A pesar de todo el caos que los rodea, siempre es maravilloso verlos en estos momentos porque te dan esta sensación de que son bastante accesibles, a pesar de pues todas las cuestiones de seguridad que suelen rodearlos. Ellos siempre van a tener una sonrisa cálida, un saludo, ¿no? Alguna manera de hacernos sentir que también a ellos les da gusto ver a la prensa y ver reunidas a las fans, que siempre, insisto, es bastante caótico, pero aún así ellos suelen mostrarse pues abiertos, ¿no? Saludar. En el caso de Yoongi no, sabemos que él sí se arranca y se va a toda velocidad, sobre todo creo que es más que nada para evitar a la prensa. Y también, pues, él ya ha expresado que es su manera de ser, ¿no? O sea, le gusta caminar rápido, pasa por estos momentos sin ofrecer generalmente nada más allá que, pues, tal vez inclinar la cabeza, no sé, medio saludar, pero en realidad él va a lo que va. Jimin estuvo mucho más abierto, aquí lo podemos checar. Y hablando más acerca de su suéter Dior, que ya decíamos, un Riviera Olivier, combinado con jeans de corte amplio, ahora sí que de algodón. Aquí podemos checar la combinación completa, lo bonito que se ve y también cómo ha ido cambiando la moda casual, ¿no? Cómo hemos ido llegando a estos pantalones rotos, el collar que llevaba, sí, de oro, amarillo, rosa y blanco. Hay 3 piezas que se veían preciosas porque es un collar pequeño, pero a la vez es tan elegante, es tan precioso. Las notas acerca de Jimin en el aeropuerto, como ustedes saben, es uno de los que más destaca. Vean ustedes esta fotografía, qué bonito se ve. ¿Y qué se ha dicho acerca de él? Jimin, el principito dejando el país. Jimin de BTS llama la atención con su sombrero favorito. Jimin de BTS exhibe su cabello rubio radiante. Jimin de BTS reconocible incluso con su sombrero. Jimin de BTS, ahora sí que todo lo que tiene que ver con Jimin. Jimin de BTS, todo es Jimin de BTS, porque qué hermoso se ve. Hablando acerca de arte, me encantó de parte de Bori, qué bonito con los chicos, pues sí, viajando hacia lo que es la siguiente parte de su tour en Estados Unidos, súper hermoso. Los príncipes de Busan, lo que comentaron el día de hoy me encantó. Hay imágenes que hablan por sí solas y las más recientes de Jimin nos dejan ver exactamente cómo queremos verlo, fuerte, empoderado y sobre todo alegre y feliz. Su sonrisa luce transparente. Creo que muchos pudimos notar la diferencia entre el día en que llegó a Corea con ahora el momento en que está saliendo hacia Estados Unidos. Lo noté mucho más relajado y tranquilo
Incluso ha vuelto a mostrarse sin mascarilla, mirando de frente a las cámaras con una sonrisa. Hablando acerca más también del arte, que pues sí, ya teníamos rato que no veíamos a Darling Stars, y es que volvió a cambiar de nombre y de cuenta en ex Twitter. Pero sí, este momento de Jungkook, donde nos muestra su gigante maletota, y qué maravilloso hubiera sido que llevara ahí a Jimin. La bolsa de cámara de Jungkook trajo esta vez era de tamaño grande, lo cual nos indica que su cámara ahora es un modelo mucho más profesional. Eso también era interesante comentarlo, y más que vimos ese precioso arte de Darling Stars, momentos tan lindos de nuestro Jimin esperando para poder pasar y presentar su boleto de abordaje, ya sabemos. Increíble que estemos viviendo la época de Jimin de cabello largo al natural. Su cabello ya no tiene extensiones, ya está debajo de los hombros, se nota que se lo ha estado cuidando. Aquí lo que quiero saber es si ustedes realmente creen que sí, Jimin ya no está utilizando extensiones y ya es su cabello. Voy a estar esperando que ustedes comenten acerca de esto. Yo todavía tengo mis dudas de si realmente es su cabello o tiene extensiones. Espero que comenten. La cuenta de Soles Luna, que nos compartió este preciosísimo arte hecho con inteligencia artificial de nuestro Chimi. Y por si acaso se lo preguntaban, claro, el suéter a rayas de Dior que Jimin llevó ya está completamente agotado en todas las tallas. De repente me pregunto si Dior le manda ciertos artículos a Jimin que a lo mejor lleven baja venta y dicen, órale, es tu momento de venderlos. O ustedes qué piensan. Madol nos regala su resumen de arte, así como también lo hace esta cuenta de Gorin09. Les recuerdo que me pueden visitar en BTS Ship Idol, nuestra comunidad de Telegram, para tener acceso a todo el arte que se está publicando todos los días. Los chicos llegando a Nueva York y Jimin empezó acariciando a Stuni, el perrito que lo suele acompañar. Tenemos las imágenes también de los chicos llegando al aeropuerto y también saliendo de él. Aquí podemos ver, y es importante recordarles a las fans que les deben dar sus espacios para que ellos pues no se sientan de alguna manera intimidados, o que pues sientan justamente eso, que los están invadiendo y que se vuelva un momento incómodo para ellos, porque también cuando las cosas se salen de control es cuando puede venir este sentimiento de intimidación para con ellos. Podemos ver que sí había bastante seguridad rodeándolos y hasta una patrulla por ahí cercana a ellos. Así que bueno, ya están en Estados Unidos, esperemos que descansen, se aclimaten para la siguiente etapa de conciertos, que la prensa sea benevolente con ellos hasta cierto punto, que por lo que veo sí ha habido mucha comprensión para los chicos, inclusive medios de Estados Unidos cubriendo pues esa parte acerca de pues esta cuestión de los Grammys. Tenemos más arte de Jimin y también nuestro agradecimiento, que siempre es necesario, a nuestras patrocinadoras, los miembros del canal, porque sin ustedes pues nada de esto sería posible. Este video va con muchísimo cariño dedicado a las miembros del canal, y también recordarles que si ustedes se quieren volver miembros del canal, hay videos exclusivos, también pues tienen contacto directamente conmigo vía WhatsApp y muchas otras sorpresas que vienen pues si ustedes se vuelven miembros. Y a nuestros colaboradores activos, así como a nuestros suscriptores, como siempre agradecerles que pues formen parte de nuestra familia. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que también te unas a nosotros. Les recuerdo que me pueden seguir vía ex Twitter si me buscan como @boyswelove2023, para que tengan acceso a todas las últimas notas, el arte, todo lo que estoy colocando con mucho cariño para todos ustedes, lo van a encontrar aquí. Imágenes que ya saben que amo y que siempre estoy compartiendo, el arte, aquí por ejemplo Neoru. Así que los espero por acá, me va a dar muchísimo gusto verlos. Estas imágenes que les digo que han llamado muchísimo la atención el día de hoy. Y pues voy a estar esperando sus comentarios. Me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes aquí el día de hoy. Nos despedimos con esta imagen preciosa de nuestro Jimin y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua! Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요. 빵.